estudiantiles dirigidas a ayudantes, alumnos y adscriptos, tanto de la Facultad de Filosofía como de la Facultad de Artes. Hoy vamos a dar inicio al taller que se titula Reflexiones sobre el trabajo docente en la universidad, enseñanza, extensión e investigación en la Facultad de Filosofía y Humanidades. Y nos acompañan diferentes profesores de la carrera de la carrera de Ciencias de la Educación que pertenecen a la Escuela de Ciencias de la Educación, ¿sí? Hoy tenemos el gusto de que nos acompañen Sergio Andrade, que es licenciado y profesor en filosofía. Él se desempeña como profesor titular, flamante profesor titular, en el Seminario Taller de Práctica Docente y Residencia, y también es director del Instituto de Formación Superior de Formación Docente René Tretel de Fabián. Por otra parte, también nos acompaña Flavia Romero, ella también es licenciada y pedagoga en Ciencias de la Educación. Es profesora del curso de ingreso de la carrera de Ciencias de la Educación y actualmente se desempeña como subsecretaria de la Secretaría de Extensión de la Facultad de Filosofía y Humanidades. Y por otra parte, también nos acompaña Gabriela Lamelas, ella es licenciada y profesora, es también pedagoga de la Escuela de Ciencias. Es doctora en educación y especialista en ciencias sociales. Es coordinadora del área de educación del Centro de Investigaciones de la Facultad de Filosofía y Humanidades y se desempeña como profesora en la Cátedra General de la Escuela de Ciencias de la Educación y en la Universidad Pedagógica. Bueno, les doy la palabra a ustedes en este taller al cual damos inicios. Y bienvenidos a todos y todas, aquellos que recién se están incorporando. En primer lugar, va a hablar el licenciado Sergio Andrade. Bueno, buenas tardes, ¿me escuchan? Bueno, primero Vanessa acaba de cometer una infidencia muy grande porque todavía no he asumido ese cargo. Pero bueno, espero que pronto sea una realidad. Es inminente. Por dos cosas. Es inminente, es inminente. Bueno, agradecer en primer lugar el encontrarnos en este intercambio que vamos a tener. La idea es esa, la que tenemos, lo que hemos hablado con Gabriela y con Flavia, es propiciar un espacio de intercambio. En principio vamos a tomar un poco la palabra, unos minutos. Yo decía entre 5, 7, 10 minutos como mucho. Así que cuando comience me causa gracia porque justo que hablamos del tema del cargo entra Celia. Bueno, hola Celia. ¿Cómo andás? Bueno, decía que vamos a tomarnos unos minutitos para presentarnos y para presentarnos desde dónde vamos a hablar y desde dónde vamos a propiciar esos intercambios. Así que unos pocos minutos, lo cual es difícil para cada uno de nosotros poder en pocos minutos dar cuenta de 3 actividades que desarrollamos, que son la formación docente, la investigación y la extensión. Así que bueno, en algún momento patéenme por debajo de la mesa si es que me voy del tiempo. Bueno, lo primero que quería señalar es que voy a tomar la palabra, digamos, nos dividimos un poco también desde dónde hablar, ¿no? Bueno, primero yo quería recuperar el sentido de este intercambio, donde la preocupación se centra en la formación docente, que vertebra una mirada sobre las tareas que nos incumben en el ámbito universitario, es decir, la extensión y la investigación junto con la formación.
Y bueno, y decía, en mi caso, si bien tengo diversas inscripciones institucionales dentro de la universidad, algo de eso por ahí puedo llegar a hablar, acordamos que voy a hacer una referencia más desde una experiencia que conjuga estos haceres. En ese sentido, digo que voy a hacer memoria desde lo que propone Benjamin, que es trabajar con un espíritu excavador. Decía que la memoria es un escenario en donde uno tiene que excavar. Y planteaba que esta actividad, eso, define el tono y la actitud de los auténticos recuerdos. Remover recuerdos es como remover tierra. Así que voy a estar removiendo un poco de tierra. En ese sentido, por una parte, quiero plantear que entiendo las preocupaciones e intereses que pueden tener quienes asisten a este cursado, porque mi ingreso hace muchos años en estos intereses y preocupaciones comenzaron en una ayudantía que hice allá por fines de los 80, cuando varios de los presentes seguramente no existían, cuando yo era estudiante de filosofía y participé del cursillo de ingreso para la carrera de filosofía. Creo que ahí es cuando descubrí que me interesaba la enseñanza. Y señalo esta primera excavación, y tengo que excavar bastante para llegar a ese momento, porque no es un movimiento menor el que hay que hacer para esa disposición, por lo menos desde filosofía. Quiero aclarar esto. Es un movimiento que implica no pensar para uno mismo, sino pensar para otros. Y ese es un movimiento que en el caso de la enseñanza es ineludible, pero que cuesta muchísimo desde la filosofía, en donde uno está fuertemente anclado en el pensar para uno mismo. Bueno, algo que también tiene que ver con mi actividad dentro de la cátedra en la que trabajo. Ese sería como un primer mojón, decía. Yo tuve oportunidad muy brevemente de leer un poco el intercambio que tuvieron en el aula virtual desde las dos facultades que forman parte de esta propuesta, y veía como esa inquietud, ese interés por la enseñanza y por el poder transmitir a otros, y ahí vuelvo a Benjamin en la acción, poder transmitir aquello que uno va aprendiendo. Siguiendo en la excavación, otro mojón sería para mí el año 1995. En ese año, y de inquietudes que reunían dosis de práctica de enseñanza, en donde yo participaba en la cátedra del ex MOPE como jefe de trabajos prácticos, y que reúne dosis de práctica de la enseñanza y práctica investigativa. Desde esa conjunción de inquietudes, decidí arriesgarme a poner en tela de juicio dentro de un territorio una hipótesis de trabajo que tenía que ver con algunas preguntas que me hacía respecto a la filosofía. ¿Por qué la filosofía se encuentra al final del recorrido del sistema escolar obligatorio? ¿Por qué no está antes? Si no es posible arriesgarse una práctica filosófica en otro momento, la infancia, donde se apiñan interrogantes que pueden considerarse filosóficos. Decía recién que la preocupación era por la enseñanza, porque, como decía recién, era JTP, es decir, lo que hoy es un profesor asistente en el ex-MOPE de filosofía, y mis interrogantes se situaban en ciertas ideas que surgían de la observación de residentes, en mi rol de tutor, que observaba a estudiantes en su experiencia de residencia, las dificultades que tenían para resolver cuestiones de la práctica, más allá de las estrategias que llevan adelante, y los primeros ejercicios que venía llevando adelante en una profesión altamente más compleja y aventurada, la paternidad. Entonces, a partir de eso me propuse algo así como algo que Popper diría conjeturas audaces. Conjeturar la posibilidad de un vínculo entre filosofía e infancia respecto a la enseñanza con un otro que es el otro, más lejano que podemos pensar, que son las niñas. Me cuesta
hablar en lenguaje inclusivo. Lo utilizo muchísimo en la escritura, pero me cuesta muchísimo poder incluirlo en la oralidad. Bueno, de esa manera nace el proyecto Filosofar con Niñas, una propuesta que desde sus inicios surge con la impronta de la enseñanza, el aprender, la investigación y la extensión. ¿Por qué reúno todo eso? Porque el proyecto se propone un trabajo en territorio con otros a partir de talleres que se llevan adelante con niñas, con docentes y familia. Y en el caso de que no sean escuelas, en espacios sociocomunitarios, con niñas y la comunidad. La extensión desde nuestra experiencia ha sido siempre un encuentro de saberes. No es el saber universitario que va a discernir cuestiones y a plantearles a los otros cómo deben ser las cosas, sino un encuentro de saberes y un juego para movilizarnos respecto a concepciones de infancia, de escuela, de educación, y más adelante o en el camino respecto a política y a sexualidad, que son tal vez el centro o el eje de discusión en el que llevamos adelante este proyecto. Esto es posible por un trabajo en equipo con otros colegas de filosofía que también hemos ido incorporando la enseñanza a partir de un seminario que brindamos a través de la Escuela de Ciencia de la Educación. Hemos inscrito hace varios años un proyecto de investigación en el CIFI, y desde hace 3 años que somos un programa de extensión que si bien nosotros veníamos llevando adelante desde hace muchos años experiencias de extensión dentro de esa propuesta que vengo planteando, pudimos agrupar, sistematizar experiencias a partir de ser hoy un programa de extensión, en donde a su vez tenemos una experiencia de adscripción que tal vez después Flavia pueda concretar un poco más, pero una propuesta de adscripción diferente, que no es lo mismo que adscribirse a una cátedra, ¿no? La adscripción en un programa de extensión implica adscribirse a este otro tipo de tareas que para mí involucran lo mismo. Vuelvo a decir, nosotros tenemos incorporado las 3 dimensiones dentro de nuestra práctica y por ahí es como que nos sale, no digo naturalmente, pero sí es algo que todo el tiempo lo venimos trabajando en forma colectiva, ¿no? Bueno, eso era más o menos lo que yo quería traer como experiencia, compartirles. Después, cuando nos dividamos en grupos, nos vamos a dividir en 3 grupos, y en el caso mío voy a ampliar un poco esto con una actividad que vamos a llevar adelante y que recrea un poco lo que acabo de contar así como muy sucintamente a todas. Bueno, continúa Flavia. Hola. Todo tuyo, Flavia. Gracias, Vane. Bueno, hola, buenas tardes a todos. En este panel, cuando lo pensamos también para otra instancia el año pasado, que se tuvo que postergar por diferentes razones, y en aquel momento este espacio de encuentro iba a ser presencial. Entonces pensamos, bueno, otras dinámicas, otras posibilidades que por ahí con la virtualidad vamos a tener que tratar de encontrarle la vuelta para hacerlo como un espacio dinámico también y que nos dé la posibilidad de discutir y de conversar, que era una de las intenciones de este espacio. Mi recorrido en la facultad también inicia de la mano de una ayudantía inicialmente en la materia Antropología Social y Educación. Después hice una adscripción cuando egresé también en el MOPE, Seminario de Práctica Docente y Residencia, pero bueno, con cariño le seguimos diciendo MOPE.
Y ese recorrido, como que me fue, por esa y otras materias, me fue como ayudando a pensar el lugar de la ayudantía, el lugar de la adscripción, y que si bien ese espacio sabemos que es un espacio que tiene una normativa, que le da encuadre, una reglamentación que dice más o menos qué es una ayudantía o una adscripción, uno va encontrando su lugar dentro de los espacios, ¿no? Y cada cátedra también va ayudando a que ese espacio de ayudantía o de adscripción se habite de modos diferentes. En esa clave es que pensábamos cuando organizamos este panel que pensar la enseñanza, la investigación y la extensión en torno al trabajo de ustedes como ayudantes, como adscriptes en las cátedras, era interesante porque permitía articular espacios que a veces desde otros lugares es como más difícil encontrar esas vetas. Poder pensar que ustedes tienen recorridos diferentes, ustedes tienen recorridos quizás en proyectos de extensión, quizás están en otros equipos de investigación, también como ayudantes, como adscriptos. Hay ayudantías, como decía Sergio, ayudantías y adscripciones en extensión también, o se participa de proyectos de extensión. Entonces, esas experiencias, y esto nos preocupaba particularmente traerlo a colación, no son experiencias atomizadas, ¿no? No son experiencias que yo hago en una cátedra y que son una cosa, que yo hago en extensión y que son algo totalmente escindido de mi trayectoria como ayudante, como adscripta en la cátedra, y por otro lado hago investigación y no tiene nada que ver, ¿no? Esa discusión, lo que nosotros proponemos es quizás atravesarla con una noción que viene como construyéndose con fuerza en las universidades en los últimos años, que es la de integralidad de funciones, que seguramente por acá se habrá mencionado a lo largo de los encuentros en algún momento. Y esta noción de integralidad de funciones es interesante porque nos trae no solamente la idea de que esas funciones coexisten y nosotros habitamos también esas funciones en diferentes espacios, sino que también esas funciones se hacen preguntas recíprocas, ¿no? Entonces, mi trabajo dentro de una cátedra se encuentra vinculado con el trabajo que yo hago en extensión y se encuentra vinculado con el trabajo que yo hago en investigación, ¿no? Esas funciones o esas diferentes prácticas se van haciendo preguntas entre sí y contribuyen a pensar la idea de la responsabilidad de la universidad pública, ¿no? Lo complejo de lo que estamos haciendo cuando estamos formando parte de una universidad pública, que no puede, por un lado, tener algunas prácticas con un criterio o o ejercitando, por ejemplo, prácticas que sean extractivistas, que es una práctica que se sostuvo durante mucho tiempo en la universidad sin ninguna pregunta. Cuando digo prácticas extractivistas, por ejemplo, digo voy a un barrio, voy a una escuela, voy a una institución, extraigo lo que yo necesito de esa experiencia y de esos sujetos, me lo llevo y hago algo con eso en otro espacio, en el espacio de la universidad, en el espacio vinculado a la materia, la cátedra, ¿no? Esa relación que durante muchos años la universidad ha construido con los territorios, ha construido con las instituciones, con los espacios, es una institución, es una relación y una vinculación que deja huellas, ¿no? Que va construyendo sentidos en la sociedad en torno a cuál es el lugar de la universidad pública y cuál es su responsabilidad, ¿no? Entonces, estos conceptos que entran a jugar en los últimos, diría, aproximadamente entre los 15 y 20 años,
tienen que ver con eso, con repensar los vínculos de la universidad con el resto de la sociedad y de repensar la responsabilidad que tenemos como integrantes de la universidad pública, como personas que se están formando, pero que a su vez estamos trabajando para que otras personas también se formen, ¿no? Como es el caso de formar parte de una cátedra en una ayudantía o en una adscripción. Una de las patas por la cual yo estoy acá presente, pero que hemos dialogado mucho con los compañeros, con Gaby y con Sergio, es la de la extensión universitaria, ¿no? Muy compleja, muy complejos sentidos y discusiones podríamos tener en torno a qué es la extensión universitaria. La salida rápida sería decir, bueno, es una función sustantiva de la universidad pública, ¿no? Se encuentra en el estatuto, es una de las 3 funciones: enseñanza, investigación y extensión. Para acortar camino y para dejar marcados algunos mojones nomás, podríamos sí decir que más que qué es extensión, ¿qué podríamos decir? Esto no entra dentro del criterio de extensión crítica, ¿no? ¿Qué no entendemos por extensión crítica? Por ejemplo, la noción de ayuda, la noción de aplicación de conocimientos, ¿sí? Como mera aplicación de conocimientos. La idea de, y esta es polémica, hacemos todo un seminario para destruir esta noción, es mucho, pero es devolver algo a la sociedad, ¿no? La extensión es un modo de devolver algo a la sociedad, por ejemplo. Y ahí una de las razones por las cuales traigo aquello que no es porque durante mucho tiempo la extensión fue un espacio, o fue concebido como un espacio de aplicación de conocimientos, ¿no? Y ese espacio de aplicación de conocimientos implicaba que la función extensionista no era una función que construía conocimiento, ¿sí? No era concebida como un espacio de construcción o co-construcción de conocimientos, sino como un espacio de aplicación. Yo sé algo y voy y lo transfiero a otro espacio. Le explico a ese otro, algo en relación a lo cual yo supuestamente tengo una expertise porque tengo un saber académico. Ahí hay muchas cosas en juego, pero una de ellas es cómo yo jerarquizo el conocimiento, ¿no? El conocimiento académico. Y una de las nociones fundamentales que nosotros trabajamos en extensión es la de diálogo de saberes. Para yo poder construir un diálogo de saberes y que ese diálogo sea genuino, tengo que comprender que el conocimiento académico, por un lado, no es acabado, y en segundo lugar, no es jerárquicamente superior que otros saberes, porque entonces me estoy parando en un lugar que dificulte el diálogo, si yo lo entiendo de ese modo, ¿sí? Bajo esas 2 concepciones básicas es que nosotros podemos hablar de un diálogo entre conocimientos, entre saberes específicos, algunos de matriz académica y otros que no están construidos desde una matriz académica, pero que se ponen en común en un espacio para construir o para ponerse en tensión, ¿no? Que creo que es la idea central. Los saberes se ponen en tensión. Los saberes, otros saberes sociales ponen en tensión y ponen en problemas los saberes académicos, y los saberes académicos también aportan a otros espacios, a otros territorios, a otras organizaciones, y ponen en común sus saberes. Esto implica que hay una como necesidad recíproca, ¿no? Que hay una necesidad recíproca de esos saberes. Que no solamente el otro me necesita, y ahí es donde entraba la idea de ayuda,
¿no? No es que el otro, yo voy porque el otro solamente me necesita. Yo no necesito a nadie. Yo soy autosuficiente. El que necesita es el otro, ¿no? En ese sentido, diría Freire, y les dejo el tip por si quieren leerlo, es un libro, lo que estamos hablando, ya lo dijo Freire en la década del 70, en un librito que se llama Extensión a Comunicación, en donde él habla de la necesidad de inteligibilidad recíproca, dice. Todo esto para decir que realmente como espacio universitario, como quienes tenemos un lugar en la formación, tenemos que hacernos preguntas en relación a cómo nos estamos formando, ¿no? Y cómo estamos poniendo en tensión los saberes con los cuales nos estamos formando. ¿Qué preguntas nos estamos haciendo? Vieron que decíamos esto de las preguntas recíprocas, ¿no? Cómo las funciones se hacen preguntas entre sí. Bueno, una de las cuestiones que nos aporta la extensión es esta preocupación por ponerle una pregunta a esos saberes con los que nos formamos, que en este primer momento, cuando uno está haciendo sus primeras herramientas dentro de una disciplina, a veces no se da todavía el lugar a la pregunta. Bueno, a través de diferentes propuestas, por ejemplo, la Facultad de Filosofía tiene las prácticas sociocomunitarias. Esas prácticas sociocomunitarias apuestan a que las preguntas de la extensión irrumpan en la formación desde el momento cero, ¿no? Las preguntas que me trae el proceso de diálogo de saberes no es algo que yo voy a hacer después de que tenga el título, ¿no? Es un modo de formarme, es un modo de pensar la formación, de concebir la formación académica. Y ese modo de concebir la formación académica es fundamental porque también nos hace preguntarnos en qué profesionales estamos formando dentro de la universidad, ¿no? Bueno, para discutir un montón de cosas y vamos a seguir trabajando en grupo y vamos a seguir teniendo tiempo para ampliar bastante. Pero bueno, al menos algunas ideas queríamos traer en torno a eso y a la preocupación, repito, de estas preguntas recíprocas, que me parece que es una clave de lectura que vamos a tratar de sostener durante todo el encuentro, ¿no? Bueno, yo voy a retomar un poquito algunas de las cosas que dijeron Sergio y Flavia. Decirles que la verdad que muy contenta de participar de esta conversación, agradecer a quienes se están organizando y a quienes se sumaron, porque realmente es un espacio muy, muy interesante y muy valioso. Voy a retomar algo de lo que decía Flavia en relación a la noción que trajo de la integralidad de funciones, ¿no? Entre la enseñanza, la investigación y la extensión, porque es justamente un vínculo que es constitutivo del trabajo de enseñar en la facultad, del trabajo docente, y en ese sentido también, de alguna manera, de la tarea de quienes son y se desempeñan como estudiantes y como ascriptes en distintas cátedras, ¿no? Porque muchas veces hay algunos vínculos de distinto tipo entre las cátedras y los equipos de investigación, que en el caso del CIFI, donde yo me desempeño como coordinadora del área de educación, pero también hay otros colegas que se desempeñan coordinando otras áreas de ciencias sociales, de filosofía, de letras, de historia. Está el área de FEMGES, que es el área de feminismo, géneros y sexualidades. Van presentando y proponiendo algunas líneas de indagación que muchas veces tienen un vínculo bastante fluido y directo con las cátedras en las que trabajan, y en otros casos asumen y seleccionan algunos temas que pueden ser transversales a distintas cátedras. En ese sentido, es frecuente y es deseable que
quienes se desempeñan como ayudantes, como scriptes en algunos de estos espacios, también puedan pensarse incorporándose a algunos procesos de indagación y de investigación que se llevan adelante en los equipos de investigación. En el aula virtual les dejamos disponibles algunos enlaces y algunos sitios para que puedan recorrer, y la selección tuvo que ver con 3 ejes que a mí me interesaba retomar en relación a cómo pensar desde la investigación los diálogos con la enseñanza y con la extensión desde esta idea de integralidad de funciones. Una de esas creo que tiene que ver con algo de lo que proponía recién Flavia, ¿no? El diálogo con los territorios. Otra tiene que ver con el carácter público del conocimiento que producimos en la universidad pública, y la apuesta por una circulación o un intercambio de saberes con los territorios, con los actores que son tanto intra como extra universitarios. Bueno, no voy a ahondar en lo que Flavia planteaba, pero creo que este es un asunto fundamental y que me interesa destacarlo, que tiene que ver con que la universidad, ¿no? Con revisar la idea de que la universidad debiera producir conocimiento que fuera ofrecido a la sociedad, ¿no? Esto que ella decía, como devolver a la sociedad, ¿no? Una idea para repensar, sino también pensando de qué modo, tanto en prácticas extensionistas como en algunos otros procesos de investigación que quizás no se desarrollan en prácticas extensionistas, pero sí se vinculan fuertemente con territorios, se van entramando preguntas, investigación, resultados, indagaciones, que implican darle a los saberes de esos otros actores, actrices, instituciones, experiencias, un estatus epistémico particular, ¿no? ¿Qué quiero decir con esto? Como pensar y validar formas de construcción, de legitimación, de conocimiento, que quizá no son las propias de la academia, ¿no? Ahí hay algo para poner en la conversación. Del mismo modo también estos territorios, considerar, ¿no? que en el territorio hay producción de saberes que entra en diálogo con el saber académico, lo enriquece y tiene que poder ser pensado en esa dirección. El ejemplo que traía Sergio, que después vamos a profundizar, creo que es una excelente muestra de cómo en algunos proyectos de investigación, porque bueno, hay otras líneas de investigación que también transitan otros caminos, otros recorridos, se ponen en juego otras metodologías y otros vínculos, ¿no? Pero en el caso de que él contaba, esto es fundamental. Les decía entonces que otro punto que me interesaba destacar tiene que ver con que, bueno, el fortalecimiento de algunos discursos conservadores, procesos de plataformización de los procesos de la enseñanza, especialmente del nivel superior, la despolitización de algunos procesos, el cuestionamiento de la necesidad de producir conocimiento crítico desde las instituciones públicas, el carácter instrumental de la producción de conocimientos va haciendo también que haya una presión fuerte para que se separe la producción intelectual, la producción que se da en el marco de la investigación, de los territorios, de sus destinatarios, de los sentidos de la producción de este conocimiento. En el CIFI en particular esto es una preocupación constitutiva, digo, el CIFI lleva el nombre de María Saleme de Burnichón, que quizás es una figura que reúne, digamos, en su persona algunas de estos elementos, algunas de estas críticas y algunas de estas apuestas en su acción en esta dirección, ¿no? Ahí una de las líneas de trabajo que se vienen sosteniendo y que se valoran mucho son unas becas que se llaman PROA, que quizás las hayan escuchado nombrar, que son en realidad no son becas, son proyectos orientados y acotados, que están dirigidos justamente a estudiantes, a egresados que no han tenido un vínculo de investigación directo, pero que sí han tenido fuerte desarrollo profesional en algunas tareas y en algunos espacios de inserción, ya sea laboral, como comunitarios, de militancia, territoriales. Entonces,
este modelo de universidad que defendemos, de universidad pública en un sentido profundo, de defensa de la investigación, de algunas prácticas extensionistas, tiene también un correlato en la forma de circulación del conocimiento que se produce, ¿no? Y también en el modo en el cual se valora la producción de conocimiento, que hay una apuesta fuerte porque esa producción de conocimiento pueda ser colectiva, ¿no? Y ahí entonces otro de los enlaces que les dejamos y que quizás después Sergio pueda también contar, porque su equipo ha publicado recientemente en esta colección, hay otros colegas acá que también lo han hecho y pueden comentar, son las colecciones de SIFI, que es una apuesta también institucional por darle valor a la producción colectiva de conocimiento y que, bueno, publica justamente resultados de investigaciones que tienen que ser por definición colectivas, no individuales, y que son, por supuesto, de descarga gratuita, como todo lo que se produce y se publica en el área de publicaciones de la facultad. Y el último elemento que quería considerar tiene que ver con lo que, bueno, en este momento se menciona como comunicación pública de la ciencia, en algún momento se lo llamaba difusión, bueno, tiene distintas denominaciones, pero hay acá algo que quizá pueda ser más interesante y que tiene que ver quizás sí con cómo dar a conocer, cómo acercar, cómo comunicar los resultados de trabajo de investigación y extensión en algunos medios no académicos, es decir, cómo hacer para que eso que producimos, que estudiamos, que, que nos parece valioso pueda llegar no solamente a los territorios de intervención, sino también pueda entrar en circulación y ponerse en conversación. Estos son algunos de los diálogos posibles, y hay también otro vínculo que está planteado y que quizás es interesante desarrollar, que tiene que ver con de qué manera los resultados de las investigaciones de los equipos que son parte de las facultades ingresan también a los espacios de enseñanza, ¿no? Muchas de estas producciones pasan a formar parte de los compendios bibliográficos, están disponibles en el repositorio de Ancenusa, es decir, hay ahí una producción de conocimiento que también retroalimenta los procesos de enseñanza que se llevan adelante en las universidades. Las profesoras, los profesores de las cátedras son quienes investigan, quienes producen conocimiento, publican libros, publican artículos en revistas, y es interesante que esa conversación también ingrese a los espacios de enseñanza. Bueno, nosotros habíamos pensado en que estos tres aspectos de la conversación podían continuarse en pequeños grupos, tanto Sergio, Flavia como yo, en relación a lo que estuvimos recién planteando como asuntos para la conversación. Seleccionamos algunas cositas para hacer y les vamos a proponer separarnos en 3 grupos de trabajo un ratito y volver a esta conversación para poner en común algo de lo que se converse allí, a ver si podemos hacerlo menos monologado y podemos escucharles un poquito.
Mariana. Mariana.
Qué raro es esto de evaporarse de un grupo a la mitad de una... No, ni te cuento si te quedas... ser llevado a otro lugar, es muy extraño eso. Ni te cuento si te quedás con la mitad de la palabra en la boca, ¿no? Yo me quedé con la Yo mitad de la dije, frase. Sí, sí, teletransportados. Como que, sí, tal cual. es muy loco esto. Nos deconstruimos y aparecemos en otro lugar. Sí, sí, sí. Ignacio estaba hablando justamente, sí. Bueno. Bueno, chicas, no sé cómo quieren que sigamos. Nosotros en realidad no llegamos, digamos, nos hicimos algunas preguntas, pero no llegamos a construir una pregunta para esta parte. Pero me parece que están flotando preguntas y que estaría bueno poder poner en común, así que me parece que está bueno abrirlo de aquí en más a ver cómo Nos nos queda un comunicamos. ratito breve, si Bueno, más o menos por el tiempo que nos dijeron las chicas, Vane, hasta, hasta qué hora tenemos posibilidad de intercambiar, para ver cómo hacer. No, podemos tomarnos, si todos pueden quedarse, podemos tomarnos 15 minutos más, después vamos. Bueno, La actividad está a porque las lo que 20, podríamos, 20:15, o sea, podemos no hacer sé. una ronda por grupito, Ujú. para que por lo menos quede algo de lo que se conversó en cada uno de los grupos. Quien quiera empezar. y por ahí recién nombraste a alguien que había quedado con la palabra, entonces por ahí podría comenzar desde ahí, no sé. Sí, Ignacio, Marianela, Rita estuvieron participando del grupo en el que estábamos nosotras. Si quieren contar, ¿qué charlamos? Creo que no se lo esperaba el compañero. Le tocó. Bueno, no sé, me animo yo, pues bueno. Charla, bueno, la verdad que estábamos charlando un poco acerca de, entrecruzando mirada básicamente acerca de los propósitos, los sentidos en nuestras praxis, de por qué investigamos lo que investigamos, por qué ponemos, cuáles son los sentidos de poner en dominio, o sea, en formato público, o sea, nuestras investigaciones, nuestras labores, y a quiénes estamos interpelando en clave pedagógica, cuáles son esas invitaciones a pensar en los por qué, serían los propósitos, a nivel formativo estamos hablando, y bueno, eso, ha habido muy a grosso modo lo estoy comentando, ha habido un intercambio interesante de experiencias entre, bueno, creo que no sé si estaba Marianela creo que se llamaba, no me acuerdo bien, pero Rita también ha estado ahí al principio, ha estado comentando y acerca de sus experiencias en sus carreras respectivas, y bueno, yo también, ahí también ha comentado vía texto una chica, una compañera de artes visuales, bueno, yo soy de música, y bueno, ahí estábamos charlando acerca de eso, nada, eso. ¿Se animan a sumar algo? Rita, Marianela. Sí, yo para agregar lo que decía Ignacio, por ahí estuvimos comentando sobre el final de dónde por ahí se materializa ese para qué, esas decisiones políticas que uno va tomando. Yo por ahí les compartía mi frustración, ¿no? Como decista, de no saber dónde, digamos, se materializa eso. Y bueno, después, bueno, Vanessa comentó que por ahí se trata más de pequeñas apuestas, creo que fue así que lo dijiste, digamos, bueno, las decisiones metodológicas que uno toma o desde qué posición uno se coloca en la escritura. Y bueno, otra cosa que dijo Gabriela que me pareció interesante fue la cuestión de que ese conocimiento público esté disponible, digamos que por ahí es algo que no, por lo menos no lo tenía tan en cuenta, pero es cierto de que
en muchos otros lugares no es así, o que no, por ahí no está tan visibilizado a quienes estamos empezando a buscar por ahí antecedentes, pero sí es algo importante a defender y a tener en cuenta, y bueno, nada, eso quería agregar. Bueno, sí, en eso estuvimos charlando. Leímos un fragmentito de un texto de María Saleme, en el que ella planteaba la cuestión de los para qué, y como contaban Ignacio y Marianela, veíamos que en algunas de las respuestas que intentábamos trazar, los para qué eran más explícitos, más visibles. Una colega contó que habían hecho una intervención en La Perla o una intervención en territorio, y también nos abría la pregunta de esto que decía Marianela, ¿no? De, bueno, ¿qué pasa cuando mi trabajo de investigación, o lo que yo hago, lo que enseño, quizá no tiene un vínculo con el territorio directo? Y ahí conversábamos esto que ellos sintetizaban, ¿no? ¿Cuáles son las apuestas en términos metodológicos, en términos de visibilizar actores, actrices sociales invisibilizados, en términos de adoptar perspectiva de género cuando uno escribe, en términos de no responder a intereses mercantiles para seleccionar los temas de investigación, de la publicación de los resultados de nuestra investigación? Bueno, que son a veces unos para qué que no necesariamente van vinculados a la intervención concreta sobre un territorio, pero que se juegan en algunas apuestas. Bueno, un poquito fue lo que alcanzamos a charlar. Buenísimo. No sé, Flavia, si querés seguir con tu grupo o le pido a mi Dale, grupo. sí, no sé Dale. si alguna de las chicas quiere. Marcela se fue, pero quedaron Gabriela, Inés, no sé si quieren comentar algo de lo que estuvimos conversando. Ine, ¿querés ir vos? Te tiran la pelota. No, hola. Yo planteaba como esta necesidad mía de poder encontrar espacios para vincular mi ayudantía alumna con la extensión, que yo encuentro una deficiencia mía, ¿no? De encontrar un hueco de cómo aplicarlo, cómo, no sé, yo ahí me encuentro un poco por ahí perdida, pero me falta como ahí, no sé, esa vinculación. Algo que habíamos estado conversando es que justamente cada una de las que estábamos en el grupo tenía una experiencia distinta, un recorrido y trayectoria distintas disciplinas también, y que, bueno, ahí en algunos casos, como dice Inés, cuesta hacer una vinculación, una integralidad, ¿no? de la investigación, el espacio que uno ocupa como docente o ayudante de alumno o adscripto, y la extensión, ¿no? Y lo que nos preguntábamos era cómo vincular, ¿no? estas prácticas, y lo que salió es que es una construcción en realidad, porque no es que viene dado, sino que, bueno, a veces es un poco más fácil buscarle la vuelta y tratar de integrarlo, y otras veces, bueno, quizás, como decía Gabriela recién, uno puede buscarle la vuelta, ¿no? Y abordarlo quizás desde otro, eso no se me ocurrió jamás, pero me parece que es re interesante, que es otra forma de apostar por la integralidad, ¿no? Bueno, eso no. Sí, agrego nomás que bueno, que algo, íbamos a leer el texto también y no llegamos, se hace muy cortito el rato cuando uno empieza a charlar. Que bueno, que lo que iba resonando en las diferentes intervenciones es, si yo hago por un lado esto, por otro lado esto, por otro lado esto, como me cuesta pensarlo, me cuesta vincularlo, no sé cómo, y que bueno, que es como algo que decía Gaby, Gabriela dijo, la integralidad se busca, y eso me pareció muy interesante,
porque no es algo que viene dada, porque realmente la institución nos presenta muchas veces la universidad nos presenta esos caminos como por separado, ¿no? Y es una búsqueda, es activa la propuesta de pensar cómo relacionarlos, ¿no? Y que bueno, que pensarlo desde los primeros momentos de la formación y desde el lugar de ayudante y de adscriptes es muy importante. Y al último salió también otro aspecto que también debe buscarse porque no viene dado, que es el de la interdisciplina, por ejemplo. Una interdisciplina que nos demandamos a nosotros mismos, pero que no hemos sido formados en términos interdisciplinarios, ¿no? Entonces tenemos que aprender a trabajar en términos interdisciplinarios. Y bueno, esto para hacernos preguntas también sobre la formación, devolverle preguntas a la formación a través de la lectura de estos recorridos, ¿no? Bien. No sé si alguno de nuestro grupo quiere comentar un poco lo que estuvimos charlando. Podría yo comentar, ya que hablé en ese hermoso momento con el profesor, que a mí yo siempre entro en dolores, lo voy a decir así. Me siento en mi escuela como muy, muy aislada de lo que debería ser mi escuela y no percibo dentro del ámbito donde me muevo, de mi comunidad, un compromiso sobre el trabajo de la extensión. Eso es lo que yo percibo y lo que escuchándolos a ustedes, que pertenecen a escuelas como muy activas con respecto a las actividades, a las acciones, a los compromisos en investigación y extensión, en mi escuela hay una gran falencia. Entonces, y los cambios en esto que se habla de la integralidad con respecto a lo que debemos hacer en el aula, fuera del aula o producir a través de investigación, ya me olvidé lo que iba a decir. Estamos como en desigualdad de posiciones y que ustedes son escuelas fuertes en escuelas como la mía de archivología, que es una escuela débil porque no se trabaja en estos aspectos tan importantes. Entonces, por eso estoy acá, ¿no? Y me olvidé puntualmente lo que quería decir, porque me fui demasiado, pero yo siento eso, siento siempre eso, aislada y con muchos interrogantes, con muchos deseos, y pongo mucho para accionar en mi persona esos tres aspectos que para mí son uno. No, yo no haría una distinción entre investigación, extensión y docencia. Soy una persona que se brinda en esos aspectos o Bien. trato. Gracias, Mercedes. Para tensionar después esto de, ¿cómo es? Escuelas fuertes, escuelas débiles, habría que ver eso, ¿no? No sé si quieren agregar algo, las chicas que hablaron, Flor o Celia, o alguien que no habló también puede ser. Hola, buenas tardes. Soy colega de Mercedes, soy Mariela Contreras, estoy a cargo del curso de ingreso de la carrera de archivología. Comparto totalmente lo que dice Mercedes. La escuela de archivología es muy débil en lo que es extensión, prácticamente no se trabaja la extensión desde la escuela. Creo que eso es algo que se debería rever. Se hace mucho hincapié en la investigación más que en la extensión. Digamos, tenemos profesores donde ya tienen una larga trayectoria y como hasta hace un par de años, hasta el año 2008, hasta que asumió la doctora Carolina Escoto, en nuestra universidad lo que importaba era la docencia y la investigación.
Gracias a la gestión de la doctora Carolina Escoto se le dio un mayor lugar, un mejor lugar a la extensión, pero desde la Escuela de Archivología eso no ha cambiado, se sigue con la impronta de que la docencia y la investigación, y la extensión queda en tercer lugar o en quinto lugar. Y a veces es muy difícil proponer cosas a la escuela cuando desde el consejo, desde la dirección, no hay una bajada, una impronta en cuanto a trabajar la extensión. Y desde la archivología hay mucho por hacer a través de extensión. Todas las instituciones tienen archivos, tanto públicos como privados, archivos personales, archivos familiares, digamos, es una carrera donde podría hacer un gran aporte a través de la extensión hacia la sociedad. Eso quería agregar. Bien. Bueno, Mercedes, Alejandro tienen tareas para proponerse. Perdón, solo comparto una cosita muy breve. Creo que Archivología ha sido una de las escuelas que más ha crecido en términos extensionistas en los últimos años. Digo, también para ponerle un matiz a esto de debilidad o no en términos extensionistas, ¿no? Creo que es una escuela que ha crecido muchísimo en pocos años, en muy pocos años. Creo, instalado discusiones en la facultad y en la escuela muy interesantes. Así Sí, que, también bueno, para seguir pensando. Sí, también para relativizar un poco la idea, filosofía no tiene mucha trayectoria extensionista. La facultad no estoy hablando, sino la escuela de filosofía no tiene mucha trayectoria extensionista y tampoco tiene mucha experiencia de investigación en territorio. Es decir, que son cosas que están comenzando o que, digamos, hay como que seguir profundizando sobre ese tema. No sé si Flor, Celia o alguien más quiere decir algo más de lo que hablamos. Las estudiantes que hablen, las adscritas que hablen. Puedo comentar muy breve lo que yo planteé, Sergio, si corresponde, no sé. Yo planteaba que escuchando la experiencia que a través de un video compartió Sergio respecto de filosofar con niños, yo me preguntaba qué podría aportar esa experiencia a la formación de adscriptos y adscriptas en relación a la enseñanza. Y yo lo que comentaba en el grupo es que me parece que lo que allí se trasuntaba era un modo particular en que los responsables de esa experiencia se relacionaban fundamentalmente con el conocimiento. Que había una relación ahí que caractericé como apasionada con ese conocimiento y que para mí la enseñanza debía pensarse desde allí. La enseñanza es un oficio que debe hacerse con pasión. Y también algo que en la idea esta de erotizar la enseñanza que plantea Recalcati. Y lo otro que señalaba es que a mi modo de percibir la función de enseñanza es la más desvalorizada en general en las universidades, ¿no? Que ocupa un lugar secundarizado y me parece que habría mucho para trabajar y para asignarle la centralidad que tienen los procesos formativos, incluso más fuertemente cuando pensamos en la formación, en este caso de jóvenes o adultos, que a su vez se van a encargar también de ocupar ese lugar de transmisores de cultura y de cumplir con esa deuda que tenemos, jugaba con esta idea de la deuda de vida que tenemos y esa posibilidad de incorporarlo al otro, de hacerlo formar parte, de que el otro también pertenezca. Que también no lo dije, pero bueno,
es una posición ético-política que uno asume en relación a la enseñanza. Algo de eso creo que más o menos así había compartido en tu grupo. Sí, agregaría lo que dice Celia, digamos, o enfatizaría esto, ¿no? Ella dice, es la enseñanza tal vez lo más devalorizado, y la investigación en la enseñanza también, ¿no? Como que cuesta ver que desde la investigación en la enseñanza se produzca conocimiento, ¿no? Que ahí hubiera algo así como producción de conocimiento, ¿no? Sí, lo otro que yo agregaba, que no lo dije ahora, es que hay una relación, a mi modo de ver, entre la manera en que uno se apropia del conocimiento para sí con la manera en que transmite ese conocimiento, ¿no? Un poco lo que por allí dice, no me acuerdo si Falí o Cornu, nunca sé cuál de ellas, si uno siente amor, uno puede sentir amor, pasión o fastidio por la disciplina, y entonces si uno siente amor, transmite amor y pasión, y si siente fastidio, transmite, además del contenido de esa disciplina, también transmite el fastidio por esa disciplina. Entonces me parece que es clave cuando uno está formando futuros docentes o docentes noveles, como es el caso de los adscriptos, transmitirles, pedirles, contagiarles esa pasión por el conocimiento y por la enseñanza. Un poco esa era como la idea más fuerte, tratándose de un espacio de formación docente, me parece que es ¿no? Sí. Estaba Flor, que justo estaba por hablar cuando tomó la palabra Celia, y después hay dos manos levantadas, Marina y María Agustina. Hola. Bueno, no mucho más de lo que ya compartieron las compañeras. Yo hablo también desde mi experiencia como niñera y cómo eso a mí me ha formado, más allá del trabajo en sí que hace falta, ese acercamiento, ese poder escuchar, ese buscar qué palabras usar, cómo me pueden entender mejor sin tampoco caer en cuestiones así condescendientes de tratarlas como si no entendieran, porque hay un montón de cosas que entienden, son dos niñas de 6 y 11 años. Entonces creo que también de alguna manera quizás lo podemos relacionar con lo que fueron planteando las compañeras de transmitir, de saber también a quién le estoy transmitiendo, con esa pasión que yo tengo, pero también adaptándome a las circunstancias, porque uno puede ponerle un montón de onda a cómo plantea las cosas, pero también si no tengo en cuenta, si no registro a quién lo estoy dirigiendo, por ahí, aunque le ponga toda la onda, lo haya súper planificado a la clase, al encuentro, al taller, a lo que sea que esté trabajando en esta red de prácticas que hacen a la docencia, bueno, si no me fijo a quién me estoy dirigiendo y cómo lo hago para que llegue, puede que no llegue, porque hay un montón de filtros en el medio, pero yo intentar hacer lo posible para que sea lo más adaptado a esa circunstancia. Bueno, se me ocurre eso, ahí como tratando de mechar por ahí los diferentes hilos conductores que nos movilizan a cada uno de los que estamos acá. Así que bueno, eso. Me voy yendo, que tengo justo ahora la clase de la ayudantía. Excelente el encuentro. Bueno, gracias, Flor. Y no sé si quiere hablar María Agustina o Marina primero. Hola, buenas noches. No, bueno, un poco retomando lo que compartió Celia, me quedé pensando en ese vínculo entre la forma de apropiar el conocimiento y transmitirlo. Y ahí, digamos, me planteaba que quizás si nosotros tenemos claro ese sentido o los sentidos que ponemos al apropiarnos del conocimiento y transmitirlo, quizás podamos encontrar las claves para poder integrar esas tres patas que necesita la educación universitaria. Me quedé pensando en eso para poder analizarlo y reflexionarlo desde los lugares y las experiencias que cada uno hemos ido transitando en los diferentes espacios, ¿no?
ayudantía, inscripción, docencia, la casa, como roles personales también dentro de la familia. Creo que todo eso son justamente los insumos que nos hacen encontrar esos sentidos y que puedan colaborar con esa integración que recién decían que había que salir a buscarla, ¿no? Eso, nada más. Bueno, gracias. María Agustina. Buenas, a ver, ahí se... Perdón, ahí estaba intentando que me funcionara el mic. Bueno, yo soy de cine, de la Facultad de Artes. Por ahí me interesaba mucho lo que decían porque en mi experiencia, si bien hay bastantes proyectos de extensión, eso es algo que me pone bastante contenta, que en la Facu se producen bastantes proyectos. Sí es verdad que hace bastante que estamos luchando para que se abra el profesorado de cine. Somos la única carrera que no tiene profesorado aún. Y la verdad que es algo bastante importante porque se nota que es necesario. Y bueno, yo desde mi posición de ayudante y tutora, como que intento por ahí, nada, ir formándome con las herramientas que, que voy teniendo, eh, pero es bastante claro que es algo que igual de todas maneras se necesita. Em, y está bueno esto, me gustaba esto de que veníamos hablando y que quería traer de nuevo de transferir el conocimiento, ¿no? A los demás. Y el tema quería como integrar un poco de lo que decía Celia, de compasión, ¿no? Compasión por lo que transmitimos y también con esto de que hablaba más adelante, creo, Flavia, de no jerarquizar en cierto sentido, ¿no? Los conocimientos, sino como escuchar atentamente. Justo nosotros habíamos visto del proyecto este de las infancias y que trabajando con niñas es como que está mucho esto de la escucha, ¿no? Y me gustó mucho eso porque creo que cuando uno enseña, o por lo menos en las situaciones que yo he tenido, está muy bueno esto del diálogo, ¿no? De poder escuchar a los demás. Eh, y hay muchas, por ahí suceden muchas situaciones que, al menos que a mí me ha pasado con docentes, que lamentablemente no es el caso, que es por ahí como una verborragia directamente. Y me parece que es mucho más enriquecedor tanto como para los estudiantes y para todo, digamos, el lugar que está ahí. Nada, esa como ida y vuelta de conocimientos y me pareció que estaba muy bueno como por ahí traer eso. Eh, Así que nada, eso quería como aportar. Buenísimo, gracias. Ahí tenés un tema para indagar, ¿no? ¿Por qué la escuela de cine no considera la necesidad de formar docentes para cine, ¿no? Una línea interesante que se abre ahí. Justamente una de las cosas que nosotros charlábamos tenía que ver con esto de lo que, digamos, cuando hablamos de esto de un encuentro de saberes, un encuentro de conocimientos y no jerarquizar, como decías recién, decíamos justamente la relevancia que tiene la escucha, ¿no? Lo importante que tal vez una de las cosas que uno más aprende en este tipo de espacio es a escuchar antes de tratar de plantear desde ciertas categorías modos de concebir la realidad. No sé si quedó Marina Mercedes por decir algo porque está la mano levantada o... Ah, quedó ahí. Bueno, para el resto decirles que lo que nosotros habíamos visto era un fragmento de un video que forma parte de una revista de extensión de EMAC y que, digamos, recoge ese video una entrevista al equipo del proyecto Filosofar con Niñas. Y que está dentro de los materiales que recién hacía referencia Gabriela que dejamos para ustedes. No sé, chicas, si quieren que digamos algo más, si queda alguna pregunta flotando. Yo tengo
84 cosas para decir. Me parece que está re bueno el espacio, bueno, que está bueno que se multipliquen estos espacios en el futuro, porque sin duda lo que sale acá son apenas puntitas que dan para seguir pensando un montón. Y está muy bueno hacerse las preguntas, no dejarlas pasar, y que esas preguntas nos interpelen en nuestro hacer cotidiano, desde el lugar que nos toca. Y solo decir que bueno, que hay mucho de lo que estuvimos conversando hoy en la página de la Secretaría de Extensión. Ahí se pueden encontrar con materiales, se pueden encontrar con textos, se pueden encontrar con videos. Tenemos una revista de extensión desde la Secretaría, en donde publicamos 2 veces al año. Así que hay mucho para indagar y para seguir abriendo ahí. Y bueno, y por supuesto, en lo que me toca, que es la Secretaría de Extensión más de cerca, las puertas abiertas también para que quienes quieran se acerquen en cualquier momento y sigamos la conversación. Yo quería agregar una cosita, ya que dijiste esto recién, Flavia, antes que me olvide. Bueno, contarles además que yo en este momento estoy en el TRETEL, en la institución que trabajo, entonces lo de extensión, lo de todo el tiempo está dando vueltas, ¿no? No, lo que quería hacer referencia, de alguna manera se estuvo diciendo, pero me parece que hay que explicitarlo. Hace un rato Celia hacía referencia a la necesidad de un planteo ético-político, y yo creo que también desde un planteo ético-político es necesario visibilizar que estamos hablando también de luchas y de relaciones de poder en los campos de conocimiento también, ¿no? Y eso hace, por ejemplo, y me acordé de esto cuando estaba hablando Flavia, de que en este momento se creó una nueva normativa para los programas de extensión y pensar, por ejemplo, la inscripción desde otro lugar distinto a cómo se lo piensa desde la enseñanza. Y es un ejercicio interesante porque antes de eso no teníamos nada, entonces todo se pensaba desde el mismo lugar, ¿no? Y me parece que está bueno que se concreten estos espacios para poder repensar y no naturalizar esos lugares jerárquicos, porque no solamente hay jerarquías entre disciplinas, sino también entre el lugar que ocupa en la universidad y, por ejemplo, en el llenado de un CIGEVA, las actividades de extensión, las actividades de investigación, las actividades de formación docente, ¿no? Me parece que hay que visibilizar eso, hay que señalarlo, denunciarlo y trabajar para que esas cosas se cambien. Gaby Domhan. Sí, en este recorrido que se hace de los distintos grupos, me parece que, bueno, algo que conversábamos al interior del grupo de extensión con Flavia, en esto de, recordando un viejo texto de Remedi, de este incómodo lugar de la intervención, ¿no? Cómo se juega la relación entre lo instituido e instituyente, que me parece que hay que dar visibilidad en esto que vos decías, Sergio, también, en dar visibilidad a esto que se está instituyendo, digamos, como nuevas formas de vinculación en esta integralidad de funciones. Eso. Sí, totalmente. No, por nuestra parte era la invitación que teníamos. Ojalá, como decía Flavia, se vayan con preguntas. La verdad es que sobre esto hay un proceso permanente que no se puede responder de una sola vez, que no se puede responder del mismo modo para los distintos campos del conocimiento, para las distintas escuelas, y que bueno, nada, si se quedan pensando en algo, para nosotros ya habrá estado bien. Nosotras, personalmente yo, me pareció muy interesante, así que gracias por todo lo compartido. Yo quería agradecerles a Sergio, Gaby, Celia, Flavia y a todos los colegas que se acercaron a participar de este taller, además de los ayudantes y adscriptes que
que se han inscrito a la propuesta, porque, bueno, creo que hemos construido un espacio nuevo en este intercambio. Me parece que ha sido muy valioso escucharnos y como dijo Flavia, hay que lanzarlo hacia adelante con mucha esperanza. Para quienes están haciendo el seminario taller, la semana que viene, bueno, nos vamos a encontrar presencialmente. Gran parte de la cátedra de MOPE del seminario de práctica y residencia va a estar a cargo de ese encuentro. Nos parece que es realmente muy valioso esto que se está abriendo en clave de preocupaciones que tienen compañeros de cine, de archivología, de antropología, por pensar la enseñanza. Y bueno, ese día mucho más focalizado en la tarea de pensar esas responsabilidades que tenemos en estas funciones con la clase adentro de la materia en la que somos ayudantes o adscriptes. Bueno, va a ser realmente un lindo encuentro, un aporte muy interesante. Así que les convocamos para ese encuentro. Después vamos a tener otro espacio abierto a toda la comunidad que vamos a seguir publicitando y les vamos a pedir también que difundan. Así que bueno, cerramos aquí, nos despedimos, seguimos intercambiando en los foros. Muchísimas gracias. Nos vemos, que anden bien.